Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de Matices, periodismo feminista, y como cada semana saludar a mis compañeras, las chicas Matices, a Joana de la Cruz, a Alejandra Trujillo. ¿Cómo están, chicas? Joana, ¿cómo sigues de salud? Platícanos. Hola, pues bien, ya voy mejorando, estoy ahí con algunos ejercicios para mejorar mi fortaleza en la pierna y poder empezar a caminar ya sin la férula. Pero pues todavía, ¿no? La verdad es que de repente sí ya me fastidia un poco el hecho de no poder pararme y caminar tan fácil y sencillo que se escucha, pero de verdad que sí es un proceso un poco complicado, pero voy paso a pasito y ya ahí vamos mejorando. Pero muchas gracias. Pues como siempre, un placer estar aquí con ustedes, chicas, y con buenas noticias. El día de hoy les voy a hablar sobre la sentencia que se le dio al feminicida Marlon Botas, un tipejo que, pues la verdad, pues no sé, pasaron muchos años para lograr esta sentencia, pero afortunadamente ya se dictó y espero que se quede ahí, que se refunda todos los años que le dieron. Pero más adelante les cuento a detalle toda esta situación. Pues hola a todas, me da mucho gusto poder estar con ustedes una semana más. Y ahorita que lo mencionabas, Joana, qué importante es estar consciente de nuestro cuerpo, de cuando tenemos las cosas, valorarlas, ¿no? Porque luego cuando por alguna razón no tenemos la oportunidad, pues no las valoramos. Valorarlas, aunque las tengamos justamente por esa misma razón. Y bueno, yo les voy a hablar sobre el Instituto Mexicano de la Competitividad, quien presentó la quinta edición del informe de Estados con Lupa de Género 2026 y en el cual nos habla de algunos avances que ha habido en cuestiones que tienen que ver con la participación económica de las mujeres en algunos estados, pero también menciona algunos estados que siguen en las mismas condiciones o en algunos casos, pues peor de lo que habían estado en años anteriores. Y sobre todo para que se enteren aquellos que dicen que ya las mujeres somos igual que los hombres, pues no. Ahí tenemos algunas cifras que nos recuerdan que todavía hay mucho por trabajar y va a ser lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Gracias, Ale, gracias, Joana. Y sí, precisamente hablar de estos temas es importante y reflexionar alrededor de ellos en medio de, pues, estas propuestas tan locas que hay por parte de algunos legisladores y que están enfocándose precisamente a que se disminuya el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Sobre esto vamos a reflexionar en los próximos minutos. Así que quédese aquí con nosotras en Matices, Periodismo Feminista, en CIMAC Radio. Iniciamos. Matices. El pasado 16 de julio, afuera de los juzgados de Jalapa, Veracruz, el aire pesaba, pero las consignas feministas se sienten a flor de piel. Han pasado más de 5 años desde que la vida de Montserrat Bendimes Roldán, una estudiante de ingeniería de apenas 21 años, fuera arrebatada por la violencia machista. Hoy, la rabia acumulada y el dolor de una familia entera encontraron un poco de justicia institucional.
El juez Rubén Adrián Romero Maldonado, hay que mencionarlo, dictó la pena máxima de 70 años de prisión para el agresor y feminicida Marlon Botas Fuentes por el feminicidio, por el delito de feminicidio. Eh, la madre de Monse, Cecilia Roldán, dijo que se hizo justicia para su hija, se demostró el grado de culpabilidad de quien fue su pareja. Estas palabras firmes pero atravesadas por este duelo resumen esta batalla colectiva que desnudó las carencias de este sistema judicial y la complicidad que sostienen la violencia patriarcal. Y es que el 17 de abril de 2021, Marlon Botas atacó brutalmente a Monse Bendímez, causándole fracturas fatales en el cráneo, el cuello y un brazo. Lo que siguió no fue solo la agresión física, fue la activación inmediata de un engranaje de encubrimiento. Los padres del agresor trasladaron a Monse a un hospital en un vehículo particular, omitiendo llamar a las ambulancias para que ellos pudieran ganar tiempo. La abandonaron en la puerta y facilitaron la fuga de su hijo. Montserrat resistió 6 días en terapia intensiva antes de fallecer el 23 de abril. Pero antes de fallecer, ella logra nombrar a su agresor. El camino desde entonces ha estado plagado de obstáculos institucionales. Marlon permaneció prófugo más de un año, apareciendo incluso en videos para condicionar su entrega, en un flagrante acto de burla hacia las víctimas y el dolor familiar. La libertad condicional otorgada a sus padres en 2023 evidenció una vez más cómo las redes afectivas y familiares operan históricamente como escudos de impunidad. Sin embargo, la persistencia de los padres y de la hermana de Monse mantuvo la exigencia de justicia en la agenda pública. El impacto del feminicidio de Monse trascendió las paredes de los tribunales, impulsada por colectivas feministas como las Brujas del Mar. Eh, Esta indignación la transformaron en la Ley Monse, una reforma penal validada a finales de 2025 en Veracruz y replicada en algunas entidades del país, modificando los códigos penales locales para eliminar la excusa absolutoria que protegía a estas redes familiares y consanguíneas de ser sancionadas por el encubrimiento de estos presuntos feminicidas. La sentencia dictada contra Marlon Botas sienta un precedente fundamental en un país donde, pues, estas cifras siguen evidenciando que la violencia contra las mujeres es realmente ya una crisis humanitaria persistente. La pena máxima no devuelve la vida a Monse ni borra la ausencia de los, pues sí, de toda pues de su familia, pero rompe de manera contundente la narrativa de impunidad que suele rodear a estos agresores protegidos por su entorno. Al final pues, se demuestra que la insistencia organizada pues, de estas mujeres y pues sobre todo de su familia pueden forzar al Estado a cumplir con su obligación de juzgar con perspectiva, con una perspectiva feminista y de derechos humanos. Espero que ahora sí se le haya borrado esa sonrisa irónica y estúpida con la que se entregó Marlon Botas y pues sobre todo exigía, ¿no? La libertad a sus padres. De verdad, eh, pues feliz con esta decisión del juez que una vez más voy a nombrar porque de verdad que es importante nombrar a estos jueces que pues están dando estas penas merecidas totalmente a estos feminicidas. El juez Rubén Adrián Romero Maldonado dictando esta sentencia de 70 años de prisión, que obviamente no devuelve la vida a Monse, pero
crea un precedente y crea que a pesar de que se tardaron mucho en dar este dictamen, me parece que, pues sí, reconforta un poco y vemos esta luz de justicia que debe de imperar en nuestro país. ¿Cómo ven, chicas? La verdad es que es un caso que me llama mucho la atención y sobre todo ver que al final hubo una sentencia pese, ¿no?, a la fuga de este tipo, a los 5, 6 años que tuvieron que pasar para que se dictara. Pero me quedo pensando en la familia de Monse, en sus papás, ¿no?, en sus seres queridos. Y al final esta condena, si bien es cierto, es un avance en el acceso a la justicia, porque finalmente se está condenando a este agresor, también es cierto que no nos va a regresar a Monse, ¿no? Desafortunadamente perdió la vida y eso ya no va a regresar. Y también me quedo pensando en si justamente en el avance, me quedé pensando mucho en el avance que hemos tenido en las leyes que se han hecho, como la ley Monse, como la ley Olimpia, eh, pero al final también debemos de recordar que debemos de trabajar para que no ocurra. O sea, estas instancias de violencia contra la mujer, en este caso la fiscalía, como lo mencionas, hace su trabajo, finalmente lo capturan, hacen una sentencia de 70 años, pero también creo que es importante tener en cuenta que debemos evitar el mayor número debemos de evitar que sea mayor el número de mujeres muertas por estas circunstancias de violencia, ¿no? Entonces, si bien es un avance, porque sí lo considero, ¿no?, el que finalmente, pues, tenga un castigo, pues también poder trabajar sobre evitar que haya más situaciones de este estilo. Esta ley que se hizo en el caso de Monse, en el que las personas que de alguna manera incurran en encubrir, en apoyar, ¿no?, a este violentador, se me hace sumamente importante, porque aquí en Matices hemos hablado de muchos casos en el que las familias, amigos, conocidos, este, hacen esta parte de encubrir y no denunciar a estos asesinos. Entonces, creo que ese también es un gran avance que afortunadamente y desafortunadamente por la vida de Monse tuvo este caso, y es algo que no debemos de dejar pasar, y pues al final que hayan obtenido justicia los papás y Monse en este caso. Sí, a mí me gustaría destacar eso, ¿no? El hecho de los padres de este sujeto, la verdad es que es muy difícil que puedas quitarte esta idea de que tu familiar no es una persona que pueda ser mala, o sea, es complicado, tienes que trabajar en ello, pero también me parece que las personas tienen que entender que si ya se sabe que cometieron un delito, pues tiene que haber un castigo. O sea, no puedes atropellar a alguien y salir corriendo y pensar o decir, ay, qué fregón soy bien abusado porque me eché a correr o porque dejé ahí todo el relajo. Cuando si estás cometiendo un delito, lo que tienes que hacer es a saber que va a haber una responsabilidad y un castigo. Precisamente por eso vivimos en una sociedad. Y hablando de delitos que se cometen en contra de las mujeres, este encubrimiento por parte de los familiares va directamente relacionado con el minimizar esta violencia y el tratar de que los hombres que cometen estos feminicidios o estos delitos, que sea una violación o violencia física, etcétera, pues son personas que tienen mayor derecho a vivir y gozar de una vida que las mujeres que han sido víctimas. En este caso, Jorge y Diana, que son los padres de este sujeto, de este feminicida, pues fueron detenidos en la Ciudad de México, siendo ellos de Veracruz, se vinieron para acá y en la Ciudad de México los detienen por encubrir el feminicidio de Montserrat y ayudar a escapar a Marlon Botas. Sin embargo,
los liberaron en abril de 2023 porque dijeron no hay pruebas suficientes, no hay evidencia suficiente de la complicidad en este crimen y fueron reaprendidos por algo que se le llamó omisión de auxilio, porque estos sujetos ayudaron a llevar a Monse al hospital y ahí la abandonaron. Es decir, ni siquiera tuvieron la empatía de ver qué es lo que había ocurrido después de que su querubín casi la mata a golpes y que finalmente fue lo que ocurrió. La dejan ahí en el hospital simple y sencillamente para que los médicos pues hicieran algo con ella, ¿no? Entonces, sí, no hay forma de no aplaudir a lo que ha ocurrido, cómo ha terminado esta historia. Obviamente, opino lo mismo que no debe de haber ocurrido y que no se hubiera perdido la vida de Monse hubiera sido lo ideal, pero ante todo lo que ha sucedido, pues sí estoy convencida de que la familia de Monse está satisfecha por la condena, satisfecha porque está detenido quien está detenido y por la ley que impulsaron colectivas feministas, aunque después hay algunas legisladoras se pusieron el moñito como normalmente ocurre, pero fueron colectivas feministas y en este caso allá en Veracruz propiamente las Brujas del Mar, quienes impulsaron esta modificación a la ley para crear la ley Monse y castigar a los familiares que encubran a feminicidas, a sus hijitos feminicidas. Y también es importante hacerle una llamada de atención a pues las autoridades de cada uno de los estados que no han pues de cierta manera incorporado a su código penal la ley Monse. Me parece que es muy importante que pues lo hagan, o sea, porque de nada sirve que estemos avanzando en estas leyes si no las van a tomar en cuenta, si no las van a incorporar a estos códigos penales y que pues nada más se queden ahí en el papel o en algunos estados pues en donde a lo mejor no hay tanta violencia feminicida que pues aquí en todos los estados, ¿no? Debería de ser parejo y y pues bueno, también que pues estas familias sepan que no pueden encubrir a estos feminicidas para que no sean cómplices de ellos y que sepan que los pueden, pues obviamente meter a la cárcel por hacer este tipo de encubrimiento o de ayudar a escapar. Y pues bueno, que dejen que estos agresores, estos feminicidas, pues tengan su castigo o sus consecuencias de sus actos por lo que hayan realizado, ¿no? Entonces sí es un llamado a las autoridades de todos los estados que no han, pues sí, tomado todas estas leyes que se han trabajado, pues en diferentes estados. eh, y pues es ese llamado a las autoridades para que lo hagan de una vez. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. El Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, presentó la quinta edición del informe Estados con lupa de género 2026. Este estudio lo que busca es analizar las condiciones que ofrecen las 32 entidades federativas para impulsar la participación económica de las mujeres. Y aunque el nuevo reporte identifica avances en 15 estados respecto a la edición anterior, también advierte que el trabajo de cuidado no remunerado sigue limitando el acceso, la permanencia y la autonomía económica de millones de mujeres en el país.
De acuerdo con el informe, 15 entidades, como les comentaba, mejoraron su posición en comparación con 2025. 12 retrocedieron y 5 permanecieron sin cambios. Baja California Sur encabezó el ranking nacional, mientras que Oaxaca ocupó por segundo año consecutivo el último lugar. Uno de los principales hallazgos del estudio es que las mujeres destinan 58% más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerados, una carga que reduce sus oportunidades, pues, de incorporarse y mantenerse en el mercado laboral. Además, señala que 9 de cada 10 personas que dejan de trabajar para cuidar a otras son mujeres. Esta realidad cobra una mayor relevancia en un contexto donde casi la mitad de la población requiere algún tipo de cuidado y la demanda seguirá creciendo debido al envejecimiento demográfico. El INCO señaló que esta distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados constituye una de las principales expresiones de la desigualdad de género, ya que limita las oportunidades de desarrollo económico y profesional de las mujeres. El informe también evaluó a las entidades mediante 16 indicadores agrupados en 3 pilares. 1 fue la entrada al mercado laboral, 2, la permanencia en el empleo y 3, la autonomía económica. En el primer rubro, que es la entrada al mercado laboral, el estudio reporta que 45% de las mujeres en México cuentan con al menos educación media superior y que durante el 2026 un total de 23 entidades registraron avances en este indicador. Guerrero y Puebla fueron los estados con mayores mejoras, mientras que la Ciudad de México volvió a presentar la menor brecha entre hombres y mujeres en el tiempo destinado al trabajo no remunerado. En cuanto a la permanencia laboral, el INCO documentó que las mujeres perciben en promedio ingresos 13% menores que los hombres, aunque la diferencia varía entre entidades. Asimismo, destacó que Baja California Sur cuenta con el permiso de paternidad más amplio para trabajadores estatales, con 84 días, mientras que 9 estados mantienen únicamente los 5 días previstos por la legislación federal. En este estudio también se advierte que ninguna entidad garantiza servicios de atención infantil suficientes para cubrir al menos a la mitad de las niñas y niños de entre 0 y 5 años. Una situación pues que sigue siendo continua, ¿no? O que sigue marcando la mayor parte de las responsabilidades de cuidado a las familias, pero principalmente a las mujeres. Y en materia de autonomía económica, el informe evidencia que la falta de ingresos propios sigue siendo una realidad para miles de mujeres. Por ejemplo, en Veracruz, el 38% de estas mujeres no perciben ingresos directos, mientras que en Baja California Sur la cifra es de 17%. También persisten brechas en el acceso al patrimonio. En el Estado de México, únicamente el 12% de las mujeres tiene una propiedad o copropiedad de una vivienda, frente al 23% en Campeche. Y ante este panorama, el INCO pues hace una recomendación a los gobiernos estatales, que es impulsar sistemas integrales de cuidado, asignar presupuestos específicos para estas políticas y también ampliar los permisos de paternidad tanto en el sector público, pero también en el privado. Y pues el objetivo es redistribuir las responsabilidades de cuidado y generar condiciones que permitan a más mujeres poder acceder, pero también permanecer y desarrollarse en el mercado laboral en igualdad de oportunidades, pues que los hombres. Y bueno, en este nuevo informe del INCO se confirma justamente esta brecha laboral entre hombres y mujeres.
ya que no solo responde a decisiones individuales, sino también a aquellas decisiones que tienen que ver con las estructurales, ¿no? Aquellos permisos, instituciones que puedan apoyar a las mujeres, que brinden estos servicios de cuidado, la educación que damos en las escuelas, en las casas, para que se vaya todavía aumentando más estas igualdades entre hombres y mujeres. Entonces, yo he oído muchos comentarios que dicen, ay, yo no sé por qué las mujeres se quejan, sí, ya tienen las mismas oportunidades que los hombres, si ya tienen cargos directivos o, ¿no? Si ya ganan lo mismo, pero eso es lo que nos cuentan, pero la realidad es otra que todavía es muy distinta y que todavía falta mucho por alcanzar. Oye, que vamos avanzando y ya como lo dice Ale, hay muchas personas que dicen, pues ¿de qué se siguen quejando, no? Ya tienen derechos, ya tienen esto, ya pueden hacer lo que sea, bla, 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 bla. Pero no podemos dejar de lado lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿eh? Por ahí se viene muy fuerte una ideología súper conservadora. En Estados Unidos estamos viendo este fenómeno de las trad wives, en donde están regresando a esta idea de que las mujeres se queden en su casa cuidando a la familia, que no se desarrollen profesionalmente porque pues quieren regresar a esta idea de que las mujeres deben de quedarse en el hogar y pues quitar derechos como el voto para que solamente se vote por familia y el hombre de la casa sea el que decida. Por ahí había un meme, ¿no, Ivonne? En el que decía, caramba, le voy a dejar el voto al que lo mando a comprar cilantro y me trae perejil, por Dios, ¿no? Y pareciera que es de risa, pero hay veces que también, aunque tengamos una pareja, no coincidimos en las ideologías políticas. eh, Aparte, pues obviamente tenemos derecho a poder analizar y saber qué es lo que nos conviene como mujeres, el poder decidir las ideologías que más pues sí, que más se estén centrando en nuestros derechos. Y pues obviamente toda esta ideología que está surgiendo en otros países y que muy pronto vamos a tener aquí en México por toda esta influencia, aparte esta mujer que está haciendo todo este despapalle de las Wives, una mujer con un buen de lana, con un nivel académico bárbaro, doctorado, bla, 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 y que te diga que tú te quedes en tu casa, que te diga que tú, dejes que tu marido vote por ti, que empieces a delegar, que empieces a retroceder en estos derechos que tanto nos han costado a las feministas, pues lamentable, ¿no? Y estas encuestas en nuestro país lo siguen evidenciando, el hecho de que simplemente nos volteamos y ya nos están quitando espacios, obviamente exclusivos de mujeres, que ya no son exclusivos de mujeres. Ya nos están, ahora metiendo estas ideologías en donde, pues inclusive empezar a perder derechos como el voto. Entonces, pues por ahí tener pues mucho cuidado y sobre todo analizarlo desde esta perspectiva feminista para no dejarnos, chicas. Es momento de empezar a abrir los ojos, de trabajar en toda esta situación, porque se vienen tiempos muy complicados para nosotras las mujeres y sobre todo para las feministas que vamos a tener que empezar a reforzar en todo momento, porque recuerden que nada más con que nos volteemos y nos empiezan a quitar derechos que ya habíamos ganado.
Sí, me hiciste recordar este personaje del cuento de la criada que se llama Serena Joy, que es una mujer muy preparada, pero que enfoca todos sus conocimientos donde pone los conceptos de familia para tratar de influir en las mujeres y crear una sociedad donde las mujeres tengan ese papel de crianza y permanezcan dentro de sus hogares, ¿no? Y resaltando como positivos algunos aspectos que tienen que seguir las mujeres como estereotipos de género o mandatos de género para que se queden relegadas en tareas de casa, en limpieza, en tener hijos, en el cuidado de los niños, pero existen estas otras mujeres como ella, como Serena, que tienen cierto estatus con cierta cantidad o acceso al dinero, que abusan de las mujeres que se convierten en estas criadas o que son nombradas como criadas ahí en esta novela que después se hizo una serie, que por cierto es muy buena y se puede leer el libro, El cuento de la criada, de Margaret Atwood. El libro es buenísimo y la serie que está actualmente transmitiéndose o puede tener acceso a ella a través de plataformas, pues no tiene ningún desperdicio. Las actuaciones son buenísimas y nos habla de toda esta descomposición a la que podemos llegar o que nos podemos ver perjudicadas nuevamente las mujeres, ¿no? Pero más adelante volveremos a hablar sobre este tema con una propuesta de los panistas que hay precisamente alrededor del voto de las mujeres, pero yo se las desgloso más adelante. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Platicábamos precisamente sobre esto de perder derechos, la pérdida de derechos para las mujeres, que es algo bien común, lamentablemente. Siempre estamos las mujeres organizándonos precisamente para que no se nos quiten esos derechos ya reconocidos. Aquí me parece que es importante las palabras, no es ganar un derecho, o sea, porque el derecho en realidad existe, sino es que lamentablemente logramos, o más bien afortunadamente logramos que pues ya nos lo reconocieran. Y en nuestro país existe un sujeto que es coordinador en el Estado de México de una plataforma ciudadana de corte conservador. Él se llama Javier Albarrán, se describe como politólogo de la Ibero y es miembro del Partido Acción Nacional. Y bueno, él habla precisamente sobre el querer implementar en nuestro país este modelo que en Estados Unidos se está tratando también de implementar, que es el voto por hogar. Voto por hogar. No dice como tal que sea el hombre de la casa, el esposo de la casa, quien sea el que emita este voto, pero de alguna forma se sabe que quien asistiría a las urnas serían los hombres varones responsables de esta familia y obviamente pues harían a un lado el pensamiento, la independencia de las mujeres. Aquí es importante mencionar que el voto para nosotras, para las mujeres, es uno de los derechos que más celosamente se ha tratado de manipular, donde se llena como de ideas y estereotipos el hecho de que las mujeres, se decía antes, queríamos votar para apoyar a los padrecitos, porque de alguna manera pues era lo único con lo que teníamos contacto, lo que tenían contacto las mujeres de antes, porque o ibas a tu casa, o ibas a la iglesia, o ibas al mercado, y entonces en la iglesia
pues se encontraba este tipo de plaza abierta donde los padres podían exponer en los sermones pues algún punto de vista y era como la manera en la que muchas mujeres empezaron a meterse en el mundo de la política, ¿no? Entonces se decía, no, si dejamos que las mujeres voten, si dejamos, ¿no? Que las mujeres voten, van a votar por puros padrecitos, por puro acción accional después, ¿no? Pero pues hemos demostrado que incluso el voto de las mujeres es lo que impulsa o el que impulsa el pensamiento eh, de izquierda o el pensamiento más liberal. No todas, obviamente, pero esa es la riqueza de poder exigir nuestro derecho a emitir una opinión. En caso de avanzar esta iniciativa que estás lanzando este sujeto, efectivamente pone en peligro el que se siga ejerciendo nuestro derecho a ejercer el voto porque con las grandes cantidades de violencia y la forma en que se estructuran todavía las familias en nuestro país, observamos esta estructura conservadora, donde es el hombre el que sigue llevando el sustento a la casa o ella también, pero es a él a quien se le da reconocimiento. De tal manera que el señor borracho con cerveza que le gusta ver partidos de fútbol y que lleva pues algo de dinero, no sé qué, va a ser el que va a asistir a las urnas a emitir el voto de la familia, quitándole también la oportunidad a los nuevos jóvenes incluso de involucrarse en los procesos democráticos de nuestro país. Por supuesto que me parece que desde matices podemos coincidir en el negar a que este tipo de iniciativas surjan, pero también me parece irrisorio que este sujeto quiera hacer creer a alguien que es la mejor solución, porque pues el que se razone, según él, en familia, este tipo de situaciones va a ser un beneficio. Yo en casa, o sea, con mi familia nuclear, se puede decir, familia cercana, mi mamá, mis hermanas. O sea, a mí me sorprende la diferencia de pensamiento que tenemos a veces entre nosotras. Y estoy segura que si hay una discusión de este tipo para poder supuestamente ejercer un voto consensuado, pues que en definitiva no vamos a llegar a un consenso y que si por ejemplo deciden que, no sé, mi hermana Janet va a ser la que asista a la urna, pues va a emitir un voto contrario totalmente a lo que pudiera emitir yo o el pensamiento que yo pudiera tener, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, chicas? No, pues fatal. O sea, es lo que comentábamos, ¿no? Hace un momento, el hecho de que no puedas tú como persona, como mujer, como individua, que puedas analizar desde tu perspectiva, desde tus vivencias, desde lo que a ti te conviene, desde lo que tú quieres y que tengas que aceptar que alguien más decida por ti, ¿no? Y también, o sea, que le baje este panista, ¿no? Que prohíbe, está tratando de prohibir el voto de las mujeres y que sea el voto por familia cuando sabemos que la mayoría de las familias están encabezadas por mujeres, ¿eh? Por ahí le va a salir ¿cómo se dice? El chirrión por el palito o algo así, porque pues para que encuentren a esos desobligados que nada más andan por ahí evadiendo sus responsabilidades como padres, pues está canijo, ¿no? Que estaría chido que los buscaran, a ver, que los busquen mínimo para que fueran a votar y órale, que les cobren la pensión. Pero bueno, lamentable lo que está sucediendo, de verdad, ya lo había comentado hace un momento, este retroceso en nuestros derechos y que por estos tipos conservadores, derechistas y tontos que ahora resulta que quieren negarnos algo que pues nos costó tanto trabajo lograr y conseguir, y nada más porque se le da la gana, ¿no? O sea, ¿cuál es su fundamento? O sea, y como lo dices, Ivonne, o sea, sabemos que cada persona es un mundo, tenemos diferentes ideologías, diferentes, diferente educación, diferente proceso, diferente todo, como para que tengamos el mismo pensamiento o nos pongamos de acuerdo
para votar por alguien, ¿no? O sea, así como tú tienes el derecho de votar por quien tú quieras, también hay que dejar votar a Janet, no, aunque no tengamos el mismo pensamiento, pero bueno, es su derecho, muy independientemente de la diferencia de pensamiento que se tenga, y pues obviamente cada persona es un mundo, y por eso son derechos y no privilegios, derechos porque cualquier persona los puede ejercer. Y privilegios no, porque entonces ya no sería un derecho el voto, sino un privilegio para estos machitos, para estos varones que tendrían simplemente el privilegio de ir a votar, nada más porque a este tipejo se le ocurrió que como para qué van a votar las mujeres, ¿no? Si nada más hacen conflictos, nada más piensan diferente a lo que ya está establecido y pues vámonos otra vez a misa a diario, ¿no? O sea, entonces, lamentable lo que está sucediendo en nuestro país, el ponerle el foco a este tipo de personas que la verdad lo único que están haciendo es eliminar derechos que nos han costado tanto trabajo. Y poner en tela de juicio nuestra soberanía, el hecho, porque obviamente si nos quitan el derecho al voto, pues seguramente también nos van a querer quitar el derecho a que seamos votadas, ¿no? Y que podamos acceder a estos puestos de poder. Entonces, no, vamos a dar pelea, así que ni crean que va a ser tan fácil que nos dejemos quitar estos derechos. Y le va a salir el tiro por la culata, así yo me lo sabía, ¿no? Entonces, evidentemente sí, digo, lo platicamos hace un ratito. ¿Cómo es posible que hablen de igualdad, de que ya estamos avanzando, de que ya todo va a favor de las mujeres y de pronto hagan una propuesta como esta? Si mal no recuerdo, el voto de la mujer se comenzó a hacer por alrededor, creo, de 1953, ¿no? Y que apenas unos años acá ya empiecen a hablar sobre quitar esta autonomía, este derecho que, como dice Ivonne, pues de alguna manera se reconoció, ¿no? Porque debíamos de tener derecho, y que vengan con estas propuestas, la verdad se me hace súper ignorante este señor, porque no creo que tenga en su cabecita las implicaciones de esta propuesta que viene a copiar de lo que se está proponiendo en Estados Unidos o de dónde lo saca, o sea, creo que no se ha puesto a hacer una valoración adecuada sobre todo lo que tiene que ver en el tema electoral, pero también en los derechos de los hombres y las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores, ¿no? Ahí cómo entraría, o sea, la verdad es que es un disparate. Y pues sí, efectivamente, ojalá que no se haga, pero sobre todo yo el llamado que haría es a que empiecen a estudiar, que empiecen a meterse realmente en los problemas de la sociedad y dejen de quitar la atención de lo que realmente nos afecta a nosotros, ¿no? Este tema es más así como, ay, ¿no? Una ocurrencia de este sujeto loco para llamar la atención, crear debate y a lo mejor hasta darse a conocer porque yo no lo había escuchado, ¿no? Pero mejor que se ponga a estudiar y que haga propuestas de valor para la sociedad, propuestas que realmente nos incluyan a todas y a todos por igual en vez de hacer estas barrabasadas, estar copiando lo que dicen ahí en Estados Unidos sin un fundamento, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Sí, ya algunos panistas se han deslindado de la propuesta, precisamente porque impacta directamente en el sistema democrático que llevamos en el país. Pero pues nos habla también de esta lucha constante de la que mencionábamos ya, que las mujeres tenemos que estar siempre atentas porque de repente llega un ocurrente con este tipo de situaciones y ya. Digo, hoy, a 1953, bien mencionabas el año, Ale, donde se reconoce nuestro derecho a votar y ser votadas, pero hoy todavía hay lugares en nuestro país, sobre todo en las sierras de Oaxaca, de Guerrero,
en Veracruz, en los pueblitos de México, donde las mujeres tienen que iniciar procesos legislativos, procesos electorales para que se reconozca su pues triunfo en alguna elección local, ¿no? Entonces, todavía hoy no se puede ejercer bien a bien el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, como para que venga alguien a simple y sencillamente decir, no, pues que vote quien manda en la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad, cuando sabemos que dentro de la familia hay una gran cantidad de violencia que se expone en contra de las mujeres y una de ellas precisamente es quitarnos nuestros derechos. Matices. Oigan, fíjense que estamos muy emocionadas porque está con nosotros en la entrevista Gaby Jiménez. Ella es una gran percusionista y timbalista principal de la Orquesta Sinfónica de Minería y nos va a hablar acerca de la temporada de este año, verano 2026. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estoy muy feliz, muy contenta de poder compartir con todos ustedes precisamente lo que es nuestro afán de poder hacer música y que llegue a la mayor parte de las personas posibles, ya sea de preferencia in situ, en el lugar que normalmente tocamos en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, pero este verano está cerrada la sala. Y entonces tuvo que cambiar de sede a la sala Olillo Listli, que está muy cerca, está también al sur, nada más que está sobre el periférico, es una sala también reconocida, está digamos casi por la zona de Perisur, y bueno, es una sala diferente, también representa retos diferentes y al mismo tiempo es como uno se crece a todos estos retos como músico y como persona. Siempre es como encontrarle más y más posibilidades a nuestra propia ejecución. Entonces es los sábados a las 8 de la noche en la sala Olillo Listli, por ejemplo, este sábado y domingo son precisamente a las 12 los domingos, pero hay 3 domingos que son en Bellas Artes. Ya pasó el primer domingo, que fue el domingo pasado de la segunda semana, hicimos un concierto de Brahms, solo música de Brahms, fue concierto de Brahms, pero también fue la sinfonía número 1, o sea, solo Brahms. Normalmente nuestro director titular pues es el maestro Carlos Miguel Prieto. Sin embargo, por ejemplo, esta semana, que es la tercera semana, estamos tocando música muy interesante. De hecho, es 2 obras muy conocidas, que es el Capricho Italiano de Tchaikovsky y las Variaciones Enigma de Elgar, pero también está un reestreno, por así decirlo, del concierto altar de viento para flauta y orquesta de la maestra Gabriela Ortiz, muy, muy reconocida maestra, ha ganado Grammys, y bueno, este concierto lo toca su esposo, es el maestro Alejandro Square, solista flauta, y pues es un concierto muy, muy, muy bonito, pero justo el punto es que ya había hecho anteriormente, hace los 2015 o por ahí, hizo el estreno, pero hizo una revisión, y es por eso se llama reestreno, porque la música cambió. Entonces es casi el mismo concierto, pero con cosas nuevas, y pues por supuesto que se les invita a todos que puedan asistir a los conciertos. Entonces el próximo concierto, el concierto de la semana 4, por ejemplo, es la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, básicamente, el quinto concierto y así sucesivamente. Tenemos la Cuarta Sinfonía de Mahler, tenemos conciertos, también el maestro Giancarlo Guerrero, por ejemplo, es uno de los directores invitados y es el que está dirigiendo en la obra de Gabriela Ortiz, y así sucesivamente. Normalmente dirige el maestro Carlos Miguel, y de hecho, por ejemplo, el concierto de clausura, que es el domingo 30 de agosto, y el sábado previo, el 29, son la obra magnífica, la Misa Solemnis de Beethoven, y es con coro y solistas, el maestro Carlos Miguel Prieto también. Entonces podría yo decir que tenemos la gran virtud de poder no solo tocar en la sala Olillo Listli, sino también en Bellas Artes estos 3 domingos. Solo habría que checar exactamente las fechas
que son en Bellas Artes, pero básicamente es en la Sala Olivier, sábados y domingos, y solo 3 domingos en Bellas Artes, que es una emblemática sala para todos nosotros como músicos, y obviamente son excepcionales conciertos también en Bellas Artes. Se ha presentado pues grandes artistas, se siente esa energía tan hermosa en Bellas Artes, y por supuesto están todos cordialmente invitados a asistir a los conciertos. Oye, sí, la verdad es que, no sé, muchas veces como que no vas o no te llama como que tanto la atención porque dices, es que es música clásica y no conozco música clásica más que la de los alajeros, ¿no? Pero ya que estás ahí te das cuenta que en realidad sí conoces más y sí sabes más de música clásica. Exacto, algo que tenemos es algo muy curioso. Por ejemplo, la música de Mozart o Beethoven, muchas veces la conocemos, Tchaikovsky, las conocemos porque se presentan en muchísimas películas y juegos, en fin, hay mucha música que está rondando por todos lados, pero no sabemos que la música que conocemos es de los grandes compositores de todos los tiempos, ¿no? Que a lo mejor ya no están en este plano, pero definitivamente siguen existiendo como grandes pilares de la música de concierto. Y por supuesto, como lo dices, y lo dices muy bien, muchas veces como que a lo mejor no sabemos lo que significa estar en un concierto, y podría yo decir que la energía que emana de cada uno de los integrantes pues, tanto de la orquesta como del director y también del solista o los solistas, si es que hubiera varios, podría yo decir que eso no tiene algo que se parezca siquiera cerca, que esté en esa construcción de tanta energía, y no solo es la música en sí, sino el poder vivir, pues ahora sí que en tiempo real, presencialmente los conciertos. Por muy buena que sea un sistema de sonido, siempre va a ser tan emocionante poder ver y vivir la experiencia que están teniendo cada uno de los artistas, y junto con todo el público, por supuesto. Eso es algo que no tiene igual. Creo que es algo que nos conecta a todos. La música siempre nos va a conectar, con y sin dispositivos, con y sin internet, con y sin con lo que sea, pero siempre va a ser mucho mejor el poder tener este contacto persona a persona, siempre va a ser infinitamente mejor. Es como toda comunicación, ¿no? Siempre persona a persona es mucho más eficiente, pero qué bueno que existe la tecnología, porque de esa manera podemos saludarnos, al menos a la distancia, ¿no? E informarnos justamente. No, claro que sí. Oye, Gaby, y si las personas desean adquirir sus boletos, ya sea para Bellas Artes o para ir a la sala Olinjo Lisli, ¿en dónde se pueden contactar? Fíjate que esto es algo muy bueno. La Orquesta Sinfónica de Minería tiene su propia plataforma, que es o Sinfónica de Minería, o incluso si buscas Minería Orquesta o Orquesta Sinfónica de Minería. Lo más famoso, lo más común es Sinfónica de Minería, y de todas maneras vas a obtener, si no es el primero o segundo de las opciones que salen en internet, y ahí mismo puedes abrir la plataforma, el portal, y te va a salir todas las semanas, todos los conciertos, lugares, horas, y también la posibilidad de comprar los boletos por internet. Claro que sí. Okay. Perfectamente. O la otra opción es directamente en taquilla, ya sea en Bellas Artes o en la sala Orillolis. Ok, pues ya, lo que les quede más cerca. Gaby Jiménez, exacto, percusionista y timbalista principal de la Orquesta Sinfónica de Minería. Mil gracias por haber colaborado con nosotras, que siga el éxito, y pues ya, te estamos viendo en alguno de estos conciertos. Ay, por favor, ojalá sí puedan acompañarnos. Siempre a nosotros es un gusto poder compartir justamente la música de los grandes maestros, grandes compositores, tanto jóvenes como actuales, como algunos que ya son pues ya de toda la vida, ¿verdad? Y pues por supuesto, bienvenidos, y los esperamos en todos los conciertos, por favor. Gracias. Gracias. Matices.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado en este programa de Matices, por sus mensajes, por toda esta comunicación que tenemos a través de redes sociales. Y bueno, les recuerdo que nos escuchamos la próxima semana aquí a través de CIMAC Radio. Muchísimas gracias, chicas. Alejandra Trujillo, Joana de la Cruz. Gracias, Ivonne, y gracias a todas por habernos acompañado. La verdad es que hicimos bastante reflexión sobre estos temas que nos importan a todas y de las cuales deberíamos de seguir pendientes. También si tienen alguna recomendación que nos quieran hacer que tenga que ver con mujeres, pues lo pueden hacer a través de las redes sociales de Matices, ahí las estamos leyendo. Y pues nos encontramos la próxima semana. Cuídense mucho. Oigan, la verdad es que me quedé pensando y de verdad, chicas, ni un paso atrás. No vamos a dejar que haya retrocesos en nuestros derechos. Así que ya les estaremos ahí anunciando si tenemos que hacer alguna manifestación o no sé, o petición en Change. No lo sé, pero de que no nos vamos a dejar está muy claro porque pues como feministas nunca quitamos el dedo del renglón. Qué bueno que nos pudieron acompañar. Espero que les haya servido mucho todo este análisis feminista que realizamos el día de hoy y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Así es, siempre hay un monumento que podemos ir a quemar también. Así que esté atenta de las convocatorias que sacamos aquí en Matices. Muchas gracias y recuerden, chicas, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.